Bien, jóvenes, vamos a abordar el día de hoy. Empezamos con la semana 10 relacionada a la gestión de recursos humanos. En esta última semana, lo que vamos a identificar son los procesos relacionados a la gestión de recursos humanos. Y son varios, hay diversas clasificaciones, pero como hemos visto en los seminarios que hemos empezado el día martes, tenemos funciones relacionadas al planeamiento del recurso humano, es decir, cuántas personas yo necesito, qué tipo de personas necesito para que mi hospital o mi centro de salud ejecute bien las acciones previstas en el plan operativo. El reclutamiento, que es convocar a los mejores para ese perfil que yo he identificado. El de selección, cuando yo escojo ya en un proceso de convocatoria, CAS o para un personal en otra modalidad. El proceso de selección, se da un examen, dos, tres, evaluaciones psicológicas, entre otras. Es otra función de la gestión del recurso humano. La capacitación, que es diferente a desarrollo. Otra función importante en el momento de gestionar el potencial de la entidad, que es el recurso humano, son las remuneraciones, incentivos, algún tipo de compensación, por ejemplo, algún factor social, ¿no? Como el que ofrece la seguridad social. Esto ya hemos hablado, seguridad y salud en el trabajo, relaciones laborales, para ver cómo se gestionan estas necesidades que nos ingresan los gremios o los sindicatos de nuestra entidad. Y también, no muy desarrollado, pero que también es importante comentar, es la investigación de nuestros trabajadores, ¿no? Que nos levante información de aquellas enfermedades, por ejemplo, ocupacionales que puedan tener, cómo mejorar las competencias de un recurso humano y otras líneas que pueden haber, pero teniendo como objetivo el desarrollo humano. Y finalmente vamos a comentar también sobre el manual de perfil de puestos, que establece cuál es ese perfil que yo he identificado en el momento de planificar el recurso humano que necesito para ejecutar las actividades programadas de mi hospital. Y aquí vamos a conversar un poquito de cómo es el diseño de puestos, qué características debe tener ese perfil de puesto, qué competencias tienen que haber adquirido y un documento que tiene el Ministerio de Salud para el campo de la salud, denominado clasificador de cargos, donde tenemos una lista de más de 100, 200 perfiles de puestos que se requieren para instituciones de salud. Bien, empezamos entonces definiendo qué es este recurso, uno de los recursos más valiosos de una entidad, que es el recurso humano, y muchos autores lo denominan como potencial humano. ¿Y qué es el potencial? Una vez que yo establezco cuál va a ser el organigrama de mi entidad, ¿no? La estructura de mi organización, yo voy a empezar a planificar cuáles son los perfiles del médico que va a trabajar en emergencia, del médico que va a estar en planificación, del médico que va a ser el subdirector, del médico que va a ocupar el cargo de director. Necesito identificar esos puestos, ¿no? Y los perfiles para determinada tarea específica. Y esos en su conjunto van a conformar los recursos humanos que constituyen el activo más valioso con el que cuenta una entidad. Es más, cuando nosotros hacemos de la mayoría de empresas, cuando hacemos la distribución de gastos, casi la mayoría de gastos se va al recurso humano, ¿no? Sobre todo en las instituciones de salud. Además de aportar el recurso humano con actividades concretas, atender al paciente, por ejemplo, también aporta con sus conocimientos e innovaciones, aporta con su compromiso, porque puede ser que yo le haya indicado que realice 3 atenciones por hora, pero este médico, con su compromiso, realiza 4 atenciones por hora, brindadas con estándares de calidad de atención. Sus pacientes siempre salen satisfechos. Entonces, este recurso humano también se caracteriza por eso, ¿no? Se va a diferenciar de otro bien en equipamiento, por ejemplo, por el compromiso, la experiencia que va adquiriendo y los aportes que retornan con los procesos de innovación que implementan o desarrollan. Es además
el recurso humano quien hace que un equipo funcione para la atención de un paciente, integra todos los recursos que se utilizan en una entidad para el cumplimiento de objetivos y el desarrollo de la institución. Y es por eso que se conoce como potencial humano o talento humano. ¿Y de qué se encarga la gestión del recurso humano o también llamado talento o potencial humano? Se denomina la capacidad que tienen cualquier empresa de cualquier rubro para atraer a un recurso humano que aún no labora en mi entidad, para motivar al recurso humano que ya viene laborando en mi entidad y que tiene un vínculo laboral conmigo. También es la capacidad, la gestión del recurso humano, es la capacidad que tienen las empresas para fidelizar, generar confianza, lealtad de los trabajadores en mi empresa y de desarrollar además a los profesionales más competentes, más capaces y más comprometidos que aporten positivamente a la entidad. También la gestión del talento humano se conoce como la capacidad que ejerce la empresa sobre el recurso humano para que ellos realicen acciones de innovación, adaptación y aprendizaje continuo. Si yo no brindo esas herramientas, no voy a tener ese retorno del recurso humano. Si yo no apuesto por capacitarlos, desarrollarlos, no voy a recibir esto, no voy a recibir innovación, no voy a recibir aprendizaje continuo. Además, la gestión del recurso humano se encarga de hacer que los trabajadores se sientan y actúen como dueños de la propia empresa, que participen activamente, generando ideas, aportando con ideas y con estrategias, que muchas veces son los que nos hacen llegar las ideas que son más sencillas, más fáciles de ejecutar y a más bajo costo. Hay muchas definiciones, dentro de ellas la gestión del talento humano se define como una de las funciones administrativas de todo gerente, por la cual se encarga de integrar a todos los elementos de la entidad, formar al recurso humano, evaluar al recurso humano y asignar una remuneración. Otra definición estipula es la función de toda entidad encargada de proveer capacitación, desarrollo y de motivar a los empleados. Y al mismo tiempo, estos tres, capacitación, desarrollo y motivación, lo que va a hacer es incrementar la fidelidad de estos a mi empresa. Otra definición es el conjunto de decisiones integradas relacionadas a mantener una buena relación laboral con mis trabajadores, lo cual, manteniendo una buena relación, voy a lograr que mis trabajadores rindan más, produzcan más, siendo eficaces en el cumplimiento de los objetivos. Y otra definición lo señala como un conjunto de prácticas y prácticas lo que se ejecuta y políticas lo que se norma, orientadas a administrar eficazmente al recurso humano de una entidad. Pero ¿cómo podemos definirla con las características que hemos mencionado en las primeras diapositivas? Con esta última, sería un conjunto de políticas, porque hay normas para el recurso humano de cada entidad. Hay normas a nivel, si somos un hospital público, hay normas que nos rigen de servir, pero el propio hospital también tiene sus propias políticas, sus propias consideraciones, su tipo de vestimenta, el horario de ingreso, el horario de salida, la modalidad de contrato. En el Seguro Social es diferente, por ejemplo, el régimen laboral es 728, mientras que en los hospitales que dependen del Ministerio de Salud, el régimen es 276 o CAS, ¿no? Entonces, un conjunto de políticas, de prácticas, porque el recurso humano tiene que ver esos beneficios de la entidad sobre él, pero también de procesos que se diseñan. Un proceso puede ser el proceso de capacitación del recurso humano. Procesos que una organización utiliza para administrar de manera eficaz, es decir, para lograr sus objetivos, sobre el recurso humano. ¿Cuál es la principal misión? Atraer, desarrollar, motivar y retener al recurso humano para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos también, ¿no?, de la empresa.
Hay muchas funciones, hay diferentes tipos de clasificación, pero estas son algunas de las más relevantes. Una es la planificación, que me responde a cuántos necesito, cuál es el perfil de cada uno de los trabajadores que van a trabajar en mi entidad. El siguiente es el de reclutamiento, otro es el de selección relacionado a procesos de incorporación de recursos humanos a las empresas. Otro es el de capacitación y desarrollo, que son dos temas diferentes, capacitación es una cosa, desarrollo es otra cosa. Uno es en menor tiempo y otro es más sostenible. Ambas velan por el crecimiento profesional y mejorar las competencias o habilidades técnicas del recurso humano. Otro proceso es el de remuneraciones y compensaciones. Aquí podemos tener algún tipo de incentivos también. Otro es el de seguridad de salud en el trabajo o también llamado seguridad de higiene. Y tenemos dos más, que el de relaciones laborales y bienestar personal. Relaciones laborales, como yo atiendo a los sindicatos, a los gremios ante sus demandas justificadas. Y por otro lado, acciones de bienestar. ¿Qué acciones yo realizo para mantener un clima organizacional fuerte, positivo, ¿no? Saludable en mi entidad? Hago pausas activas, realizo talleres de integración con la familia, en el Día de la Familia, por ejemplo, en el Día de la Mujer, qué actividades, en el Día del Padre, en el Día de la Madre, son actividades de bienestar del personal que motivan a los trabajadores. Y empezamos por la planificación. La función de planificación del recurso humano es la primera, ¿no? Que nos ayuda a poder determinar cuántos necesito para determinado puesto. Van a ser diferentes los licenciados de enfermería que me atienden en triaje de emergencia, en la propia área de emergencia, en shock trauma, que el licenciado que está, por ejemplo, en pediatría. El perfil de los licenciados va a ser diferente. Una misma profesión con diferentes habilidades técnicas, ¿no? O experiencia específica. Establezco esos criterios y tengo mi lista del perfil del recurso humano que yo necesito para cada uno de los puestos que existen. Un puesto es el de médico del servicio de emergencia y para ese puesto yo puedo tener 4 o 5 trabajadores. Otro puesto es el de licenciado de enfermería para el área de triaje de emergencia. Otro puesto es el licenciado de enfermería para el área de tratamiento de los servicios de emergencia, de los tópicos. Y otro de la sala de procedimientos puede ser. En este proceso yo reviso la necesidad de recurso humano que tiene mi empresa, cantidad, las habilidades y competencias, y que haya una disponibilidad cuando lo necesito. En la planificación, yo tengo en cuenta cuánto necesito, la calidad de las personas que necesito para cumplir con los objetivos de mi entidad. La planificación del recurso humano define con anticipación la calidad del recurso humano que yo debo de contratar, ¿sí? Para realizar unas atenciones programadas en mi plan estratégico o en mi plan operativo. Se da antes de ejecutar determinada tarea. ¿Qué criterios tengo en cuenta para planificar el recurso humano? La cantidad y calidad, tipo de recurso humano. Uno es la demanda del trabajo y lo otro es el suministro de trabajo, entendiéndose como demanda del trabajo cuántas personas necesito y lo otro es la calidad del recurso humano, ¿sí? Para determinado puesto. Asimismo, tener en cuenta que la planificación nos va a decir no solamente cuántas personas necesitamos, sino el perfil de las personas que se requieren dependiendo del área en donde van a laborar. Y todos estos factores se basan en la estrategia de la entidad. Si, por ejemplo, mi entidad es una que se encarga de la atención primaria, hablamos de primer nivel de atención, yo voy a encontrar varios tipos, ¿no? Una que sea un centro de salud, otro que sea un puesto de salud, la categorización, pero dentro de ellas
dos centros de salud se pueden diferenciar por la estrategia. De repente uno implementa el modelo de atención primaria. Entonces, el perfil que yo voy a requerir va a ser diferente de otro que no aplique este modelo de atención en salud. Entonces, mucho va a depender también al momento de planificar el recurso humano, los lineamientos que tiene mi establecimiento, así como las estrategias que se han plasmado en el plan estratégico. La planificación nos ayuda a identificar perfiles, lo estamos repitiendo varias veces, recuerden, según objetivos institucionales, también según la misión y según los valores. Por eso es que en el perfil también se describe, adicional a los conocimientos técnicos, se describen habilidades blandas, ¿no? Como cuáles son los valores que priman en ti, cuáles son esas habilidades blandas más relevantes de tu persona, que son las que también se consideran en el momento de la planificación. Tiene en cuenta contrataciones nuevas, retiros en la planificación cuando un médico cesa, pero también tiene en cuenta reemplazos. Todo eso deben analizar. Y acá hay algunos ejemplos. Habíamos dicho que la determinación del perfil de mi personal a contratar tiene que tener en cuenta también valores básicos de la entidad. Por ejemplo, la empresa Sony, ¿qué valores solicita para su recurso humano? Que se fomente la habilidad individual y de la creatividad. Ellos apuestan mucho para que sus trabajadores, dentro de capacitaciones o acciones de desarrollo de su recurso humano, vayan incrementando habilidades individuales y creatividad. Tiene también este eslogan, que es ser una pionera, hacer lo imposible posible y no imitar lo que realizan otros. Walt Disney también, dentro de sus valores está la creatividad, sueño, el de preservar la magia de Disney, y cada uno de estos valores lo que busca la entidad es impregnarlos en cada uno de sus trabajadores y colaboradores. Ya aterrizando un poquito más de la planificación de recursos humanos, pero en establecimientos de salud, podemos decir que es el proceso estratégico. Es bien estratégico esto. Si yo no diseño bien el perfil de la persona que necesito para que trabaje en mi hospital, simplemente voy a tener personas que van a tener muchos errores, personas que van a generar insatisfacción en los pacientes y peor aún, pueden ser personas que no cumplan con el perfil que se requiere para los servicios de emergencia, cuidados intensivos y voy a usar en muchos eventos adversos. Por este proceso estratégico, el gerente define, se anticipa y asegura la dotación necesaria, mínima necesaria, adecuada de recurso humano en salud en cuanto a número, en cuanto a perfil y en cuanto a cómo los estoy distribuyendo en mis ambientes, ¿no? De acuerdo a la carga asistencial, la normativa vigente. ¿A qué me refiero con carga asistencial? A cuántos estoy atendiendo en mi servicio de emergencia. Es diferente el número de recursos humanos que atienden según carga asistencial en el Hospital 2 de Mayo que el Hospital Hipólito Unanue, que es de menor complejidad. En cuanto a perfil, asegura la dotación adecuada de acuerdo al perfil, pero también en distribución de acuerdo a la normativa vigente. En cuanto a salud, nos dicen cuántos médicos mínimamente debe tener un área de emergencia, o sea, ya hay estándares establecidos, cuántas enfermeras por cama deben haber en hospitalización, cuántas enfermeras por cama deben haber en UCI. ¿Sí? Entonces, también en la planeación del recurso humano en establecimientos de salud, nos tenemos que regir a lo que señala nuestra normativa vigente. Y finalmente también tiene en cuenta los objetivos institucionales. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta al momento de planificar mi recurso humano en salud? ¿Cuál es mi brecha de recursos humanos? ¿Cuál debería ser la programación por turnos? Mi hospital va a tener 2 turnos, un turno, 3 turnos, va a atender sábados y domingos. Si va a atender sábados y domingos, voy a tener que contratar más recurso humano, porque mi demanda sí lo exige.
Y también incluye proyecciones por especialidad, ¿no? Para poder identificar la brecha también tengo que hacer mis proyecciones de necesidades de especialistas según el nivel de atención donde vengo laborando. Entonces podemos decir que la planificación en los servicios de salud hospitalarios o de atención primaria, nosotros estimamos cuántos profesionales de la salud se necesitan, determinamos el perfil que debe tener el puesto, en qué servicios o departamentos van a laborar determinados puestos y considera proyecciones demográficas, estudios de carga de enfermedad y nivel de atención. Porque dependiendo de la pirámide poblacional, por ejemplo, yo tendré que contratar más pediatras o más geriatras o ambos. De acuerdo a mi carga de enfermedad, yo tendré que contratar más médicos internistas, más cardiólogos, más endocrinólogos o más pediatras. Y de acuerdo al nivel de atención, yo debo contratar médicos generales, médicas de medicina familiar o médicos con subespecialidades. Obviamente, subespecialidades van a la categoría mayor, 3-2, y en el menor nivel de atención, que es en el primero, las especialidades básicas, ¿no? Que es cirugía, pediatría, ginecología, de una, pediatría, ginecología, cirugía, ¿no? Medicina interna, cirugía, pediatría y ginecología. Y es importante, ¿no? Que yo pueda darle importancia a esta fase de planificación, porque me va a evitar que desde el inicio yo cuente con personas que no están calificadas para ese puesto, más aún teniendo en cuenta que somos salud, que velamos por la vida y la salud de las personas. Si hay algún error en la contratación del recurso humano no idóneo, pues vamos a encontrar daños directos o indirectos en los pacientes con un daño perjudicial también a la imagen institucional. Por otro lado, no es solamente la institución o el paciente que le hago daño, sino a la propia persona que se da cuenta que no es competente para el puesto. La siguiente fase es la fase de reclutamiento, jóvenes. En esta fase yo llamo, convoco a todos los que puedan venir, ¿no? A través de LinkedIn, ahora se realizan estas convocatorias, ¿no? Incluso del exterior. Es una actividad que busca atraer a personas para que postulen a determinado puesto. No es el momento de selección ni de contratación. Yo convoco, llamo. Puede ser que sea un reclutamiento interno de convoco, hay un puesto libre, va a cesar un médico porque cumple 75 años, queda el puesto vacante y convoco, ¿no? De repente por ahí, si era un especialista, pues un médico general que ya ha hecho su especialidad puede postular a ese puesto. Y si es uno de médico general, de repente un enfermero ha llevado una carrera de medicina, pero sigue en su puesto de enfermero porque no existe la vacante para médico. Ya teniendo ese cese, puede postular, puede ser convocado en esta fase de reclutamiento interno a la postulación a esa vacante. Y el externo es cuando llamamos a personas que no están dentro de nuestra entidad. El interno se realiza, por ejemplo, relacionado a procesos de promoción, ascensos, transferencias a nuevas áreas, mejores áreas, inclusive ofreciendo oportunidades de desarrollo a mi trabajador. Esto ya hemos comentado, atrae candidatos, una gran cantidad de candidatos para poder elegir entre un buen grupo. Funciona como un proceso de comunicación porque voy a utilizar las redes, ¿no? Así en los periódicos. La organización difunde en todas sus redes y ofrece estas oportunidades de trabajo. Pero eso no es importante. También tenemos que ver diversas estrategias, ¿no? Eh, Atrae candidatos adecuados, nos permite convocar a los mejores y existen algunas buenas prácticas de reclutamiento en servicios de salud, como por ejemplo tener en cuenta siempre el perfil de competencias,
la experiencia general, la experiencia específica, y no solo que cuente con el título de médico general o de médico con especialidad en, sino también de las competencias que han adquirido, priorizar por sobre todo los valores institucionales que estén similares a los valores que se colocan en los CVs o que tiene la persona a ser convocada, priorizando la ética profesional y el trato humanizado en salud. Esto es lo que va a diferenciar en salud y se hace muy valorado, es la ética y el trato humanizado. Evaluar la experiencia, se evalúa la experiencia en trabajo o labor en servicios similares al que se va a postular, al que estoy convocando. Se debe de garantizar prácticas de transparencia. Voy a convocar a todos, no solo a un grupo que quiero dirigir el proceso, y voy a tener en cuenta, por ser salud, aspectos de salud mental y estabilidad emocional, sobre todo en puestos críticos como la unidad de cuidados intensivos o emergencia. El reclutamiento de recursos humanos en salud se llama aplicado, o sea, el conjunto de acciones dirigidas a atraer médicos, enfermeras, licenciados en nutrición, obstetras, para cubrir plazas que se han quedado vacantes en el centro de salud u hospital, ¿no? En el establecimiento de salud, utilizando para eso reclutamiento interno, mecanismos internos o externos, en cumplimiento de principios de transparencia, meritocracia y equidad. Se hacen unas bases donde se plasman estos principios de transparencia, meritocracia y equidad. ¿Qué acciones vemos dentro del reclutamiento? La convocatoria pública, la convocatoria en red, la alianza con universidades o ferias laborales donde yo pueda también poner sobre la mesa la existencia de determinada plaza. El siguiente proceso es el de selección. A través de este proceso, jóvenes, yo elijo al personal que va a ocupar mi puesto vacante. Lo evalúo a través del currículo, entrevista, exámenes, ¿no? Y decido si es el idóneo para el puesto que estoy proponiendo. La importancia también cae sobre el proceso de inducción. No termina solo en elegir, sino también en ofrecerle una buena inducción, enseñándole cuál es la misión, visión institucional, los valores institucionales y logrando que él capte esa misión y esa cultura organizacional que ya tiene nuestra entidad. En salud, este proceso es estructurado, identifica, evalúa y elige al profesional de la salud o personal de salud más calificado, de acuerdo al perfil de puesto, competencias profesionales, resalta mucho en la selección de recursos humanos en salud las competencias profesionales y valores institucionales. Ojo que esto lo estamos repitiendo de manera continua. Para salud sirve mucho el tema de ética y valores institucionales, dado que atendemos a la salud y vida de las personas. Incluye entrevistas estructuradas, pruebas técnicas, evaluación psicológica y el proceso de inducción. Capacitación y desarrollo. Habíamos dicho las diferencias y esta lámina marca las diferencias. La capacitación es una charla de buen trato, una charla de técnicas quirúrgicas. La función se detecta, veo cuál es la brecha en determinada capacitación puntual, organizo un programa de capacitación corto y mediano plazo, mientras que los programas de desarrollo de recursos humanos van más allá que una simple capacitación. Se traza de manera transversal cuáles son las brechas, por ejemplo, de todos los técnicos de enfermería. Y encuentro que dentro de mis técnicos de enfermería tengo auxiliares de enfermería y tengo técnicos de enfermería que tienen diversidad de competencias. Algunos son muchos más hábiles y otros les faltan. Entonces, aplico una política de desarrollo de recursos humanos que va a ir más allá a una simple capacitación. De repente haré una charla, pero además un intercambio, pasantías, ¿no? Algún otro tipo de capacitación con maquetas,
¿no? Pero ya de manera más sostenida, tiene un enfoque a largo plazo y está muy relacionado el proceso de desarrollo con mejorar las competencias, habilidades y conocimiento de mi recurso humano para los ascensos, ¿no? Obviamente el desarrollo, el proceso de desarrollo de recursos no se da en nuestras entidades públicas, quisiéramos, pero no hay presupuesto, ¿no? No hay presupuesto, pero sí lo vemos de manera constante en las entidades privadas. Sobre el primer punto de capacitación, es importante tener un análisis costo-beneficio, analizar que el programa esté relacionado con el trabajo que van a desempeñar. No le voy a dar una charla de técnicas quirúrgicas a un médico que está en hospitalización, de repente, no al personal de admisión sobre costos, sino le daré sobre buen trato, ¿no? Una capacitación de buen trato. Entonces, tener en cuenta siempre que esté relacionado ese programa de capacitación con el trabajo que desarrolla en el puesto que viene ejerciendo su labor. Se debe investigar si el programa en verdad ha servido en los trabajadores que han recibido la capacitación y si ha servido, ha mejorado la productividad. Si no ha mejorado la productividad, entonces es un programa que ha fallado y no lo debo seguir incorporando. Cambiar de repente no es la temática, o no ha habido el compromiso de mi trabajador, o no han habido facilidades de repente para cumplir con esa capacitación por parte de las jefaturas. Y finalmente, otro aspecto que se debe tener en cuenta antes de implementar un programa de capacitación es analizar si ese programa finalmente me va a reducir costos de pérdidas. Un técnico de enfermería que no sabe ayudar al médico o a la enfermera a curar una herida, me va a generar mucho más costos. De repente gasta 10 paquetes de gasas versus uno que sí sabe y tiene gastos, obviamente, de acuerdo a los protocolos, ¿no? Entonces, si este programa en verdad ha servido, me va a ayudar a reducir costos e incrementar mis utilidades. Todos esos aspectos se evalúan para ver si el programa de capacitación que implementé sirvió o no sirvió. Desarrollo que ya es más sostenible y está relacionado con una política de ascensos, tiene objetivos este proceso, mejorar el desempeño individual, pero también del grupo de trabajo y finalmente de la organización, dado que habíamos mencionado, tiene una temporalidad de mediano y largo plazo. Fomenta el crecimiento profesional y personal, no solamente crecimiento profesional, sino también personal de los empleados. Si hay un ascenso, hay mejoras, ¿no? De las condiciones económicas que repercuten también en la familia. Prepara al personal para ascensos, para subir mayores responsabilidades. El desarrollo incrementa la motivación y satisfacción del personal y es un proceso que ayuda mucho a la retención de mi recurso humano y a reducir abandonos, faltas, ¿no? Y a reducir la rotación, porque puede ser que mi trabajador me pida una rotación porque no está contento en el puesto donde viene laborando. En salud es una estrategia, capacitación y desarrollo, estrategia orientada al fortalecimiento de conocimientos, habilidades, actitudes del personal con la finalidad de mejorar su desempeño, reducir la presentación de eventos adversos, fomentar su crecimiento profesional y responder a las necesidades tangibles del entorno sanitario. Necesidades tangibles, las necesidades de un hospital, las necesidades de un centro de salud, las necesidades de un establecimiento de apoyo al diagnóstico que se dedica solo a tomar resonancias, por ejemplo, son diferentes. Y el personal que ingresa debe estar capacitado, o el que yo contrato debe tener un perfil que pueda diferenciarse, ¿no? Y estar preparado ante algún nuevo servicio que yo quiera implementar. ¿Cómo realizo la función de capacitación y desarrollo de recursos humanos en salud? A través de entrenamiento de los médicos en los protocolos o guías de práctica clínica que he aprobado, a través de entrenamiento, a través de simuladores clínicos, ¿no? O también a través de
cursos de capacitación o desarrollo de formación de líderes. Otra función es la de remuneraciones y compensaciones, que nos ayudan, obviamente, esto es mucho más atractivo. Muchas personas se contratan y aceptan puestos muy altos, muy riesgosos, por este factor, ¿no? El de remuneraciones y compensaciones. Entonces, solo este proceso ayuda a atraer a buen personal, ¿no? A un personal con competencias, con conocimientos y con buena actitud. Es es una de las funciones más importantes de la gestión de recursos humanos. Asimismo, la remuneración y las compensaciones que yo tenga sociales, por ejemplo, el hecho de que cuando se enferma tenga oportunidad de descansar y recibir y poder seguir recibiendo sus remuneraciones, ya es un plus, ¿no? Y nos ayudan mecanismos de retención que nos van a permitir mantener al personal con talento. Asimismo, esta función de remuneración y compensación nos ayuda a mantener equidad porque yo doy un monto de pago para todos los emergenciólogos, ¿no? Mantiene la equidad entre los trabajadores actuales que les permite lograr su satisfacción. Motivar a los trabajadores premiando su esfuerzo, a través de las compensaciones, que pueden ser bonos, ¿no? Por cumplimiento de metas, hago tantas ventas, hago tantas atenciones, supero mi meta, tantas cirugías y recibo un bono. Motiva a los trabajadores premiando su esfuerzo, aumenta la productividad en el trabajo y se atiende estos bonos de manera justa y equitativa, ¿no? Al que trabajó más, le daré un bono. Al que no trabajó, no recibe un bono. Se tiene en cuenta para los mecanismos de incentivos la cantidad de bonos y otros mecanismos. Remuneración y compensación en salud se define también como la administración equitativa. Un médico de emergencia gana igual que otro médico de emergencia, salvo que uno sea el jefe, el otro sea el jefe de guardia y el otro un médico asistencial. Por la responsabilidad va a haber también algún tipo de variación en su remuneración. Es una administración equitativa y estratégica de la retribución económica y no económica. Puede ser una retribución en un documento, en un diplomado o en una capacitación. Retribución estratégica económica y no económica del personal, asegurando condiciones laborales que los motiven, ¿no? Y los hagan ejercer su labor mediante consideraciones justas y también con mecanismos competitivos, ¿no? Que va a permitir diferenciar uno de otro, pero en favor de la entidad, ¿no? Estos mecanismos competitivos que yo genere por bonos que asigne va a ayudar a la entidad, ¿no? Va a generar una competencia sana entre los trabajadores, siempre respetando el marco normativo vigente, tanto el marco nacional, el que le aplica a mi subsector de salud será diferente el de salud que el del Hospital Cayetano Heredia, y siempre tengo que tener en cuenta estas políticas, ¿no? Incluye remuneraciones, asignación de bonos, la asignación o no de un seguro de salud, la seguridad social o un seguro privado, ¿no? Las licencias también por maternidad, las licencias por descanso, el tener el acceso a esos beneficios o algunos incentivos por cumplimientos de metas, también llamados incentivos por desempeño. La asignación de días libres, de repente no le puedo dar e incrementar el sueldo, pero sí puedo, por un cumplimiento de metas, de repente debió hacer 50 cirugías, pero hizo 70. Puedo darle días libres si es que no puedo subir la remuneración o no puedo asignar algún tipo de bono. O la entrega de una resolución directoral, ¿no? Diversos mecanismos existen. Otra función es de la seguridad e higiene. O seguridad y salud en el trabajo. Son dos actividades estrechamente relacionadas que nos ayudan a poder, como recursos humanos, garantizar que mi personal de salud tenga todas las condiciones materiales, de infraestructura, de ambiente, de equipos, los EPPs suficientes para mantener un buen estado de salud de mis trabajadores.
está relacionado con el diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales a partir de un estudio. Este ambiente, ¿a qué lo expone a mi trabajador? Las fábricas con productos que elaboran órganos fosforados, ¿a qué lo exponen? Los que elaboran los plaguicidas, ¿a qué exponen? Pues todo eso se evalúa a través de esta función. ¿Cuáles son las complicaciones de mi puesto de trabajo en mi empresa? O sea, yo soy jefa de recursos humanos y me preocupo por esta función, entonces digo, ah, ya, la secretaria del director general, ¿a qué está expuesta en su condición de secretaria? A estrés, a parálisis facial, está expuesta a, de repente, es una persona adulta mayor y está en el tercer piso y resulta que no hay ascensor. ¿A qué está expuesta? A que se caiga. Está expuesta a problemas de la columna porque todo el día para sentada y no realizan pausas activas. No tienen unas sillas ergonómicas, no tienen un mouse ergonómico, la pantalla no está en el nivel que debería de estar, que garanticen una buena posición, entre otros, ¿no? De eso se encarga esta función de seguridad y salud en el trabajo o seguridad y higiene. Identificar también cuáles son los riesgos ocupacionales para poder prevenir la presentación de enfermedades. Analiza la infraestructura, la función que realiza cada trabajador y la repercusión de algunos factores físicos, ¿no? O también emocionales que puedan repercutir en la función de mis trabajadores. No debo olvidar el componente de salud mental, ¿no? En salud es el conjunto de medidas técnicas, organizativas y formativas que buscan prevenir riesgos laborales y proteger la salud y seguridad de mi personal en el ejercicio de sus funciones, sean asistenciales o sean administrativas. Incluye, por ejemplo, cuando entrego mi equipo de protección de personal, cuando realizo un análisis de los riesgos ocupacionales a los que está expuesto mi enfermera que trabaja con la preparación de quimioterápicos y que no tiene una campana laminar que la proteja. También cuando me encargo de hacer una vigilancia médica de, por ejemplo, riesgo de tuberculosis en mis trabajadores o protocolos ante exposición de otros agentes. Cuando yo hago todo esto, en verdad me estoy preocupando por esta función de seguridad y salud en el trabajo o seguridad e higiene. Otro proceso es el de relaciones laborales, ¿no? Y otro, acá hay dos en uno, el otro es el de bienestar personal. Hablemos primero del de relaciones laborales, que es el que yo realizo en coordinación con mi sindicato, con los gremios, con los representantes de los trabajadores, que en buena onda vienen a decirnos, oye, mira, ve, tú no te estás preocupando por esto, ¿no? Si te preocuparas por esto, va a haber más productividad. Si te preocuparas por esto, va a haber más satisfacción de los pacientes. De eso se encargan las relaciones laborales, de mantener una política de negociación clara, inteligente, estratégica, en favor de las necesidades reales de mis trabajadores, ¿no? Y obviamente, consecuencia de ello, voy a tener una mejor productividad y satisfacción de mis pacientes. Ahora vamos a hablar de otro proceso, que es el del bienestar de personal, por el cual yo celebro el Día de la Mujer, el Día de la Madre con mis trabajadores, el Día del Padre, el Día de la Familia, hago pausas activas, ¿no? Tratando de mejorar mi clima organizacional, pero también rescatando los valores institucionales, tratando de posicionar y crear, promover una fuerte cultura organizacional. En salud, incluye la negociación con los sindicatos, con los gremios de salud, con el gremio médico, con el gremio de odontología, de nutrición, todos, con todos. También incluye la conformación de comités, donde está el jefe de recursos humanos, representantes de trabajadores y el manejo de algunas situaciones de conflicto. La otra función es la de bienestar de personal en salud. Esto es un conjunto de políticas, programas
y servicios orientados a mejorar la calidad de vida de mi trabajador, promoviendo su salud física como las pausas activas, su salud mental o actividades, no sé, de buen trato o de antiestrés, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, una actividad de clown con mis licenciadas de enfermería, con los que trabajan en la morgue, ¿sí? Haciendo un análisis, ¿no? ¿Quién necesita más en el área de UCI, de emergencia? Promoviendo la salud física, mental y emocional, ¿no? Dado que en salud siempre estamos expuestos a entornos altamente estresantes, ¿no? Exigentes y de alta carga psicosocial. Este es una gráfica que articula los procesos que hemos visto de planificación, organización más importantes de la gerencia y cómo estas se articulan con las funciones de la gestión de recursos humanos. Para realizar cada una de las funciones relacionadas a incorporar recursos humanos, relacionadas a colocar recursos humanos en mi empresa, a recompensarlos, a desarrollarlos, a retenerlos y a supervisarlos, antes yo tengo que tener claro cuáles son, uno, cuáles son las normas que me aplican para gestionar y planificar mi recurso humano, con qué sindicatos cuento, qué sindicatos en verdad aplican a mi entidad, cuáles son las condiciones económicas. Si yo no tengo una buena condición económica, va a ser difícil poder aplicar, por ejemplo, la asignación de un bono a todos mis trabajadores. El grado de competitividad, ¿no? Mis trabajadores están dando la talla para competir con otras entidades. Las condiciones sociales y culturales también influyen en estos procesos. La misión, la visión, los objetivos, la estrategia, la cultura organizacional, la naturaleza propio de las actividades de salud y el estilo de liderazgo con el que se esté conduciendo mi entidad repercute directamente en las funciones y procesos de la gestión de recursos humanos. Finalmente, si todo es positivo, voy a encontrar prácticas éticas y socialmente responsables de mis trabajadores, productos y servicios de alta calidad que llegan a ser competitivos frente a lo que ofrece la otra clínica que está al frente de mi hospital. Y finalmente voy a tener calidad de vida en el trabajo, ¿no? Voy a hacer un trabajo atractivo, dado que estoy desarrollando buenas relaciones con el sindicato, estoy escuchando esos cambios que necesita la gestión para mejorar las actividades ya programadas en el pueblo. Y con eso terminamos, que es el diseño de los puestos, ¿no? Que es el que nos va a decir cuáles son las características que yo debo de tener en cuenta para contratar a mi recurso humano. El diseño de los puestos nos ayuda a describir un puesto, tratando de buscar qué función va a realizar, cuál es el perfil que debe tener y tiene en cuenta estas características, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo yo debo describir el perfil de un puesto, cómo debo diseñarlo. Primero coloco el título del puesto, en este caso es una enfermera, un resumen de lo que va a realizar ese puesto, va a ser el responsable de un esquema completo de cuidados del paciente, desde la admisión, etcétera, etcétera, etcétera. También hay una parte donde yo describo las relaciones que tiene el puesto, esta enfermera de determinada área, con quién puede coordinar, a quién reporta, a la jefa de enfermeras, a quién supervisa, a las técnicas de enfermería o a las auxiliares de enfermería, ¿no? ¿Con qué otros departamentos de apoyo y cuidados del paciente puede coordinar, ¿no? Si es que puede tener alguna relación externa, ¿no? Puede hacer alguna coordinación con la enfermera de la clínica que está al frente. Todo eso tiene que estar plasmado en el perfil del puesto. También cuáles son las especificaciones técnicas del puesto en cuanto a conocimientos, experiencias y habilidades blandas. También tiene el diseño del puesto. ¿Qué estudios tiene, grados, etcétera, especialidades? La experiencia profesional, 3 años como médico general, 2 años como especialista. Los requisitos físicos,
dependiendo de dónde va a laborar, ¿no? Si va a laborar en campo, si va a ser una enfermera para visita en campo, pues necesitaré a alguien joven, ¿no? No voy a aceptar a una persona de repente con una discapacidad o una persona adulta mayor, ¿no? Esas personas pueden laborar en otras áreas que cumplen con el perfil para ese tipo de requisitos. Y finalmente las funciones o responsabilidades. Todos estos son los aspectos mínimos que debe tener un puesto al momento de diseñarlo. Yo analizo cada uno de los puestos que necesito, buscando determinar cuáles son estos requisitos físicos. ¿No? Tengo que analizar el puesto donde van a trabajar para poder determinar cuáles son estos requisitos físicos que se necesitan para determinado puesto. Y habíamos comentado que en el Ministerio de Salud existe este documento, chicos, el Manual Clasificador de Cargos, que sería nuestro manual de perfil de puesto, ¿no? El equivalente a lo que tienen las empresas, ¿no? El Manual Clasificador de Cargos del Ministerio de Salud describe todos los puestos que pueden existir en una institución de salud, detalla funciones, responsabilidades, requisitos y competencias necesarias para cada uno de los puestos que se mencionan. Está del ministro de Salud, de un director de hospital, de una enfermera, de un supervisor, de un jefe de mantenimiento de equipos, todos, ¿no? Similar a la lámina del diseño de perfil de puesto, el manual de perfil de puestos tiene la selección del puesto, es decir, el nombre del puesto, enfermera, en qué departamento va a trabajar, de hospitalización, de medicina interna, de obstetricia, la ubicación jerárquica, a quién va a reportar, quiénes están por debajo de ella, de ese puesto. Se coloca también cuál es el objetivo del puesto. Miren, esto es lo mismo que hemos colocado en el ejemplo, ¿no? Aquí. Este es un ejemplo, pero aquí estamos colocando otras consideraciones que aplican para nuestro país, ¿no? Se pide uno, la identificación del puesto, el objetivo que debe cumplir el puesto, donde yo voy a describir brevemente el propósito principal de ese puesto en mi hospital o centro de salud. Listo, cuáles van a ser las funciones y responsabilidades. Listo, cuáles son los requisitos del puesto, es decir, el grado, la formación académica mínima que estoy pidiendo para ese puesto, la experiencia general o específica, los conocimientos técnicos y habilidades específicas, y en caso de aplicar idiomas o certificaciones en computación, inteligencia artificial, licencias, si es que es para de repente el técnico de rayos X debe tener su licencia, su IPEN, ¿no? Que le permite trabajar con este equipo que mide el porcentaje de radiación. El otro rubro son las condiciones de trabajo, también debe tener, ¿no? Cuánto va a ser el horario que va a laborar, el lugar de trabajo en la red asistencial de PECA, en la red asistencial de Moyobamba, tiene que tener claro el perfil del puesto también eso, y qué equipos o herramientas va a utilizar el trabajo. Y con esto, chicos, hemos terminado lo que aborda esta semana. Vamos a comentarle también sobre los documentos de gestión. Rápido vamos a comentar de los documentos de gestión que tenemos. Ya habíamos hablado del reglamento de organización y funciones que nos da cuenta de cuáles son esos rectangulitos, esos departamentos o servicios que va a tener mi entidad. El cuadro de asignación de personal es otro documento de gestión importante que todo gerente debe elaborar, donde está el perfil de puestos de todos mis trabajadores. Ya hemos conversado del perfil de puestos y vamos a mencionar a cada uno de ellos. ¿Qué es y qué contiene? El reglamento de organización y funciones establece los lineamientos generales para elaborar el ROF que cada entidad
tiene de manera obligatoria que contar con un reglamento de organización y funciones que describa cuáles son los órganos, por eso se llama reglamento de organización, cuáles son los órganos que existen en mi hospital, dirección, departamento de medicina, departamento de enfermería, departamento de psicología, cuáles son los órganos y cuáles son las funciones de cada uno de esos órganos. Es obligatorio contar, ¿sí?, con un reglamento de organización y funciones, también conocido como ROF. Usualmente se encarga a los jefes de planificación, ¿sí?, hacer este documento, y también hay órganos que supervisan que las entidades públicas, sobre todo, cuenten con un ROF, ¿no? La Contraloría también es uno de los que supervisa, la Secretaría General de Planeamiento también se encarga de monitorear, y las Secretarías Generales de los ministerios. Para el caso de nosotros, nos supervisa el Ministerio de Salud. ¿Qué es importante tener en cuenta al momento de elaborar un ROF? Que la función de los órganos que existen en mi entidad no se repitan. No debe haber duplicidad de las funciones. Cada una de las funciones están justificadas. Y cada una de las funciones son diferentes para determinados servicios o cajoncitos que existen en mi entidad. Se van a diferenciar. Yo creo un órgano más porque tengo claro que el que ya existe no va a ser suficiente, necesito especializar. Y es por eso que se rige también aquí, se aplica el principio de especialidad, ¿sí? Se da funciones específicas y competencias específicas. La asignación de estas competencias tiene que ser clara y no tiene que haber ningún indicio de duplicidad. Tiene que ser flexible, esto ya hemos hablado, el principio de especialidad en razón a la tarea que se va a cumplir, también en relación al ámbito territorial, si de repente es la contratación de un puesto que es supervisor, un médico supervisor para el cumplimiento de, no sé, el modelo de atención o de referencia y contrarreferencia, hasta dónde alcanza su labor, ¿no? Puede ir y trabajar en diferentes puntos de la red o solo aplica para el establecimiento de salud. Aplica el principio de legalidad porque cada una de las funciones que se asignan para cada uno de los órganos están justificadas y amparadas en las normas técnicas que existen. En el caso del hospital existen unas normas que dice cómo debe funcionar el servicio de emergencia, qué hace el médico de emergencia, cuál es su responsabilidad, cuál es la función. Entonces, cada una de las funciones que yo establezco se basan en normas, se amparan en normas. Por eso es de que mencionamos el principio de legalidad. Son legales, se basan en alguna normativa existente. En el reglamento de organización y funciones se establecen funciones sustantivas. ¿Y a qué se refiere sustantiva? Yo puedo escribir 1000 funciones, pero voy a colocar las más importantes, ¿no? Eh, Tiene que haber coherencia entre la asignación de competencias y mecanismos de rendición de cuentas, y tiene que colocarse también de quién depende. Si se crea un órgano, tengo que colocar de quién depende el órgano, de la dirección general, de la subdirección. Un servicio depende de un departamento, ¿no? Es importante jerarquizar lo que habíamos visto en el organigrama. Y aquí hay algunas funciones, por ejemplo, para algunos órganos que existen en diferentes entidades. Un órgano es la alta dirección, donde encontramos aquí el puesto del director, el puesto de la secretaria del director general, encontramos al subdirector. También encontramos órganos llamados de línea, ya habíamos dicho, son los órganos que se encargan de los procesos misionales para el caso de salud, de la atención de los pacientes. Tenemos órganos de asesoramiento, que aquí donde encontramos por ejemplo, al área de planeamiento estratégico, al área de asesoría jurídica. Otro órgano asesor puede ser de epidemiología, de calidad. También toda entidad tiene en su organigrama órganos de apoyo, y aquí encontramos por ejemplo, el área de estadística, el área de seguros, en el caso de salud.
el área de mantenimiento, el área de administración, el área de logística, el área de recursos humanos. Son órganos de apoyo y finalmente órganos desconcentrados, ¿no? Yo puedo tener órganos que de repente no están dentro de mi entidad, pero que yo les asigno una función específica. Un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud es el Seguro Integral de Salud, que se encarga de manera específica de pagar las prestaciones de salud a nivel país. Y vamos a describir cuáles serían algunas de las funciones, porque recordemos que un reglamento de organización y funciones no solo organiza, sino también establece las funciones. Y las funciones son especializadas, no se repiten entre uno y otro órgano, ¿sí? Por ejemplo, funciones para alta dirección: dirigir, supervisa, reglamenta, aprueba, direcciona y administra la entidad. Funciones de los órganos de línea: formulan actividades, formulan tareas, ejecutan las tareas, evalúan el cumplimiento de las tareas, realizan actividades técnicas. Si es el Ministerio de Salud, realizan actividades normativas, pero se encargan de la ejecución. Los órganos de asesoramiento asesoran, orientan la labor de la entidad en temas de planificación, presupuesto, organización y asesoría jurídica. Los órganos de apoyo se encargan de actividades de administración interna que permiten cumplir con las actividades. Aquí encontramos a recursos humanos, contabilidad, estadística, informática, comunicaciones, finanzas, etcétera, mantenimiento, etcétera. Aquí tenemos algunos de, por ejemplo, órganos y ministerios en nuestro país que cumplen con el reglamento de organización y funciones y los órganos con los que cuenta, ¿no? Por ejemplo, para el Ministerio de Salud tiene una alta dirección, ¿sí? Eso también aplica la alta dirección para los alcaldes, los gerentes, los municipios, aplica para los gobiernos regionales. En órganos de apoyo tenemos a los administrativos, a las oficinas generales de administración, sean ministerios, sea un organismo público como su salud, sean gobiernos regionales o gobiernos locales, ¿no? Encontramos las diferentes denominaciones que pueden existir dependiendo si es ministerio, organismo público, organismo también concentrado, administrativo, gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Qué tengo que tener en cuenta como gerente para mi proceso de crear un nuevo ROF? Uno, yo puedo crear un nuevo ROF, la necesidad de aprobar un nuevo ROF cuando soy una entidad nueva. Cuando soy una entidad nueva, ahí se tiene que pasar por el proceso de elaboración y aprobación del ROF. Pero también cuando me fusiono con otra entidad, también creo un nuevo reglamento de organización y funciones. Cuando hay una transferencia de funciones, un hospital, de repente el Ministerio de Salud decide que este hospital va a asumir determinada función adicional. Entonces tengo que cambiar mi reglamento de organización y funciones. Cuando requiero reorganizar mi hospital o mi establecimiento de salud, actualizo mi ROC y hay una necesidad de aprobar ese nuevo reglamento de organización y funciones. Cuando haya una modificación sustantiva del marco legal vigente que le aplica a mi hospital o establecimiento de salud, y también cuando optimizo o quiero simplificar procesos dentro de mi hospital, también puedo aprobar ese nuevo reglamento de organización y funciones. ¿Qué es importante tener en cuenta si yo quiero agregar nuevos rectángulos en mi organigrama, en mi entidad? Uno, que cada uno de los órganos que yo creo tiene que tener más de 15 personas. Lo otro, ¿está justificado ese crecimiento por una carga administrativa? Lo tengo que valorizar. ¿Es necesario independizar servicios por la naturaleza de sus funciones? Si la respuesta es positiva, pues doy viabilidad a la creación de un nuevo órgano.
si además se requiere de al menos uno de estos supuestos, más de 15, justificación, necesidad de independizar. ¿Sí? Pasamos al segundo documento de gestión, que es el cuadro de asignación de personal, que es el que tiene toda la lista de los puestos que debe tener una entidad. Me da una información sobre la planificación de las necesidades del personal que yo tengo que contratar, los clasifico y los distribuyo de acuerdo a cada uno de los cuadraditos o órganos que existen en mi entidad. Este documento, el cuadro de asignación de personal, o también conocido como CAP, tiene la utilidad porque nos permite planificar las necesidades de mi recurso humano, identificando los cargos que ya existen, así como que los que tengo previstos contratar. El cuadro de asignación de personal se encarga de la asignación de cargos o puestos, ¿no? También conocido como puestos. La asignación de cargos también tiene en cuenta la diferencia que puede existir de nivel remunerativo. Puede existir un médico nivel 1, un médico nivel 2, un médico nivel 3, nivel 4, nivel 5. Es importante también tener en cuenta esos factores. Aquí también se tienen en cuenta los grupos ocupacionales, perdón, los grupos ocupacionales que tiene médicos, profesionales de la salud, técnicos o auxiliares, ¿sí? Y esos factores influyen en el nivel remunerativo que se asigna y todo eso se consigna en el cuadro de asignación de personal. ¿Cuáles son los criterios que yo tengo que tener en cuenta al momento de elaborar un cuadro de asignación de personal con todos los puestos? Uno, que mi cuadro de asignación de personal se basa en el reglamento de organización y funciones que yo he establecido para mi entidad. Tiene muy en cuenta eso, tiene muy en cuenta algún marco normativo sobre clasificación de cargos. Si el MINSA cambia el manual, el clasificador de cargos, pues yo tengo que ceñirme como hospital o centro de salud a lo que dice el MINSA. Por lo tanto, siempre tengo que observar las nuevas disposiciones que aparecen sobre la clasificación de cargos y ver si se encuentran vigentes. Al momento de elaborar mi CAP, yo tengo que tener en cuenta también mis cargos previstos, es decir, aquellos que yo he identificado que necesito, pero que no están cubiertos. Estos deben ser un máximo del 10% del total de cargos que están cubiertos. No puedo colocar más del 10% como cargos previstos. Asimismo, tengo que tener en cuenta que los cargos para los órganos que son apoyo, que coadyuvan a los órganos de línea en el cumplimiento de las funciones principales de mi hospital o de mi centro de salud, deben ser menores, ¿no? Perdón, estos órganos de línea son mayores a la cantidad de órganos asesores y de apoyo. Yo no puedo tener más oficinas que apoyen o asesoren que las oficinas que realizan el proceso misional, ¿no? Que atienden, por ejemplo, ¿no? Siempre los órganos asesores y de apoyo tienen que estar en un número que no excede el 20% del total de cargos del cuadro de designación de personal. Debo consignar cuáles son los cargos de confianza, es decir, los que no postulan para el puesto, sino los que yo designo como confianza. Y se tiene que tener en cuenta también los cargos que yo debo asignar para el órgano de control institucional para cuando soy una entidad pública. Esto no rige para las entidades privadas. Debo incluir cargos de los órganos desconcentrados y todo tengo que hacer los formatos y los anexos según lo que me dice eh, la normativa vigente establecida por la PCM y por el ministerio sobre el cual yo dependo como rector. Acá hay un resumen de lo que hemos mencionado. Los cargos previstos no pueden superar al 10% del total de cargos ocupados. Los cargos de asesoramiento y apoyo no pueden superar el 20% del total de cargos de mi cuadro de asignación de personal. Los cargos de confianza tampoco pueden superar el 5% del total de cargos ocupados. Y los cargos directivos no pueden superar el 10% del total de cargos del CAP o la quinta parte de libre nombramiento. Esto no lo vamos a ver.
Esto sí es importante, cuáles son los procesos, en qué momento yo puedo aprobar nuevamente un CAP. Uno, cuando hay una creación, cuando soy una entidad nueva, un hospital nuevo, un centro de salud nuevo, se creó mi ROF, inmediatamente tengo que elaborar el perfil de puestos que necesito. Otra vez donde yo elaboro un CAP, porque no es fácil, chicos, elaborar un ROF ni un CAP, no es fácil, demora. Yo creo que un buen CAP y un buen ROF debería demorar un año en su elaboración, un año. Entonces, continuamente yo no estoy aprobando, de manera anual yo no apruebo un CAP. Hay criterios. Uno es cuando se crea una nueva entidad. Dos, cuando modifico mi MOF. Tres, cuando me asignan nuevas funciones a mi hospital o mi centro de salud o cuando tengo más cargos. Cuando yo quiero reestructurar a mi entidad, a mi hospital o centro de salud o quiero reordenar los puestos que existen, ¿no? Eso es en cuanto a estos documentos y nos falta comentar brevemente sobre el manual de organización y funciones. Ya lo hemos visto también en los seminarios, es un documento que lista las funciones, pero del puesto, las funciones específicas del puesto de trabajo. No es del órgano, sino del puesto de trabajo. No describe las funciones principales de cada dependencia, pero llega a nivel de puestos de trabajo. ¿Para qué es importante? Porque establece la función específica, responsabilidad y los requisitos mínimos de cada puesto de trabajo. A diferencia del ROF, que nos da las funciones del órgano, el MOF nos da la función del, del puesto de trabajo, ¿sí? Esta es la estructura que debe tener un MOF, ¿no? Las funciones generales, la estructura orgánica, el CAP, el cuadro orgánico de asignación de puestos y las funciones específicas. Lo más importante, esa es la información que recolecto, tiene una fase de planeamiento, muy importante, porque es mi diagnóstico para yo tener claro cuál es la función que debe desarrollar el médico, que debe ejercer el médico del servicio de emergencia. ¿Cuál es la función que debe desarrollar el médico que trabaja en UCI? Yo tengo que tener esta fase de planeamiento antes, donde recolecto información y hago un análisis del puesto. Eh, Establezco si hago mi manual de organización de funciones para toda la entidad o lo hago solo para el servicio de emergencia, para un órgano. ¿Quién lo debe hacer? ¿Alguien de mi entidad o una consultora externa? ¿Implica a la dirección general o no? ¿En qué tiempo? ¿Qué tiempo voy a demorar? ¿Qué información recolecto para tener claro cuáles son las funciones de ese puesto? Primero observo cómo se realizan los procesos en ese servicio, recolecto entrevistas, hago cuestionarios, un análisis de las historias clínicas, de los planes que existen, ¿no? Puede ser uno, dos o todas. Una matriz de procesos, recopilo información, analizo la información y utilizo esta hoja de trabajo, ¿no? Esto ya existen diversas metodologías, pero esta es una de las que más se aplican, donde listo cuáles son las funciones principales que se realizan para ese puesto, médico de emergencia, médico de cuidados intensivos, si tuviera alguna función de supervisión, cuáles son las responsabilidades que se van a asignar, con quién puede coordinar o no, cuáles son los requisitos del cargo que existen, ¿no? Que se le debe exigir, primaria, secundaria, título profesional, doctorado, maestría, la experiencia general específica, los cursos de capacitación que tiene, específicos. De repente requiere un BLS, si es un médico para emergencia, y eso es lo que yo recolecto como especialista para elaborar el MOF, pero también hay una hoja de trabajo que tiene que llenar el jefe actual del servicio de emergencia y que debe colocar qué actividades de capacitación considera que sí o sí debe tener todo trabajador del servicio de emergencia y cuáles son las tres responsabilidades críticas que se debe cumplir en el cargo para que su servicio cumpla con, con sus funciones encomendadas con éxito. Ya cuando termino esta fase, ya
empiezo a elaborar mi perfil de puestos. Y mi perfil de puestos tiene que tener, esto ya lo hemos visto, recuerda, en las diapositivas de gestión de desarrollo de recursos humanos, tiene el nombre del puesto, el objetivo general, con quién me relaciono, las funciones principales, las funciones secundarias, criterios de desempeño que yo voy a evaluar. Esto es más específico, ¿no? Tiene título, tiene experiencia general o específica, habilidades blandas, trabajo en equipo, buena comunicación, escucha activa, valores, ética, transparencia, las responsabilidades también se mapean, qué equipos o máquinas va a utilizar y si debe o no tener contacto con el público. ¿Está autorizado o no ese puesto para tener contacto con el público? Es otro formato que se puede utilizar también para el diseño de un puesto. Y con esto, chicos, hemos terminado. Aquí hemos abordado todos los puntos que van a venir para el examen. El examen está previsto que sea para este martes. Si hay paro, ¿sí? No vamos a tener el examen el día martes, sino lo vamos a modificar para el día jueves, ¿sí? Yo les voy a estar avisando en qué aula tendríamos este examen. Organización, chicos, recuerden, así un repasito rápido, en organización, tener en cuenta que existe organización interna, que es el modelo cómo está distribuido en mi institución, el organigrama básicamente, y también la organización externa, cómo están las redes integradas de salud. Aquí grábense cuál es la normativa vigente. Y ya habíamos mencionado inclusive en los seminarios, ¿no? Las normativas relacionadas a redes integradas de salud. ¿Cuáles son las características más importantes, chicos, de una red integrada? Una de ellas es la referencia y contrarreferencia oportuna, ¿sí? Atender de acuerdo a la capacidad resolutiva. En dirección, que habíamos visto, cuáles son, en organización también, las categorías de los establecimientos de salud. Eso sí o sí se tienen que aprender. Ahí no los voy a ayudar ahorita, pero lo único que sí les puedo decir es que se van a diferenciar para avanzar de una categoría a otra en las unidades productoras de servicios de salud. Eso es lo que diferencia una categoría de otra. La capacidad resolutiva, el nivel de complejidad que tienen. Los diagnósticos obviamente van a ser diferentes, los que pueden resolver. En dirección, en dirección hay que tener en cuenta cuáles son, esto ya lo hemos visto, gerentes de primera línea, nivel medio, em, los gerentes de alto nivel, cuáles son las habilidades que más deben resaltar. Y aquí hemos hablado de los roles, ¿no? Los roles gerenciales, interpersonales, decisorios, informativos, y en qué momento los pueden ejercer cada uno de estos, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones de líder que debe tener? El manejo de conflictos, chicos. ¿Qué estrategias yo tengo para solucionar conflictos? ¿Qué estrategias aplico para la negociación? Habían diapositivas claras, ¿no? Del proceso de negociación y cuáles son estos criterios para negociar con éxito. En la toma de decisiones tenemos decisiones programadas y no programadas. Las más difíciles, ¿cuáles son? Las no programadas, como la que tuvimos cuando estuvimos frente a la COVID. Y siempre lo pongo de ejemplo. ¿Qué necesito para tener una decisión más asertiva? Si estoy frente a una decisión no programada, información. ¿Qué tipo de información necesito? ¿Sí? ¿Lo tengo que hacer solo de manera intuitiva en mayor porcentaje o algún tipo de información? ¿Y qué tipo de información? Luego, en la dirección también es importante que tengan en cuenta la motivación, cómo yo motivo a mi recurso humano y por qué, ¿no? A través de la pirámide de Maslow nos damos cuenta de las necesidades básicas de toda persona, es un referente importante, y en comunicación, ¿cómo llego a comunicar mejor? Obviamente, si quiero ser un buen líder,
tengo que tener un lenguaje comunicacional claro, una escucha activa en mi recurso humano y saber cómo llegar a ellos para decirles, estas son las estrategias que yo voy a implementar, estos son los valores institucionales que deben empezar en el ejercicio de sus actividades para cumplir con nuestras metas. Eso es en dirección. Y bueno, ahora hemos visto lo de gestión de recursos humanos y bueno, hemos dado un listado rapidito de puntos esenciales, al menos que sí o sí se van a tomar en el examen. Pero más van a ser, más que conceptuales, chicos, aplicativos, para ver si ustedes han comprendido. ¿Y cómo vemos que comprenden? Cuando en verdad leen y desarrollan las preguntas de sus seminarios, porque ahí estamos aplicando de manera clara los conceptos teóricos que hemos analizado en cada una de estas funciones. Bien, ya los libero para que puedan reunirse con sus docentes de seminarios. Muy buenas noches, chicos. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, Buenas doctora.